Bueno, como les decía, estamos con Carlos Perellana, un amigo, gran especialista en temas internacionales, profesor universitario de la Universidad de Itela, de la Universidad Siglo XXI. Te invitaríamos, Carlos, bienvenido, a mirar esto que pasó hoy en Turquía. El mismo día, un camión, como había pasado en Niza, en nuestro invierno, en el verano europeo, se lleva puesto un supermercado navideño en Berlín. Dos hechos que vienen a confirmar una tendencia, pero que hace falta interpretar. ¿Qué estás mirando cuando ves eso y qué interpretás que pasó hoy en Berlín? Yo diría que son dos cosas en principio distintas. Me parece que lo de Turquía, que es realmente desolador, es una factura que le pasa un espacio enorme del mundo musulmán sunita a Rusia por lo que ha hecho en Siria. ¿Qué ha hecho Rusia en Siria? Primero ha hecho una gran apuesta al mundo chiita, hay una alianza entre Irán y Rusia. En segundo lugar hizo lo mismo que en su momento hiciera en Chechenia, donde la capital fue destruida. El método ruso es muy simple, yo diría que viene de la Primera Guerra Mundial, bombardeo sistemático, y una vez que no queda nada, viene la infantería rusa. Digo que es igual porque acá también hay un mito, Carlos, que dice que Rusia tiene una gran eficacia militar. Un porcentaje enorme de los cruise misiles que disparaba la flota rusa para caer en Siria cayeron en Irán. O sea, no hay tanta eficacia. Lo que pasa es que es la destrucción por la destrucción. Han tomado una ciudad y en el desierto han creado otro desierto. Esta factura se la están pagando y seguramente van a venir más facturas. Otra factura le están pasando también al presidente de Turquía, que es un hombre que ha tenido una actitud muy ambigua y que además es el gran amigo de Putin hoy. Entonces yo diría que en el caso de Rusia, lo que estamos viendo es las debilidades del sistema de seguridad de Turquía y la exposición que ha tenido Putin, que hasta hoy era un invencible y que está pagando esta cuenta. ¿Cómo mirará Trump esta escena? Porque se supone que Trump va a un acuerdo con Rusia. Trump la mira mal, porque él en principio sus aliados son los autoritarios. No hay nada mejor que recordar cuando él estuvo en Moscú que estaba Gorbachev. Y él vino de ahí diciendo, bueno, los débiles nos sirven. Hay que hacer lo que se hizo en la plaza de Tiananmen, o sea, reprimir. No le gusta porque aquí hay un amigo, que si querés luego lo vamos a ver porque es amigo, y en segundo lugar se estaba haciendo amigo de otro, que es el presidente de Turquía, donde hay una interna también, porque está asilado en Estados Unidos el principal enemigo de Erdogan, que es Gülen, que fueron socios y luego se pelearon. ¿Lo que ocurre hoy en Turquía puede tomarse como expresión de un movimiento político generalizado o un individuo que actúa por su cuenta? Yo creo que puede ser un individuo que actúa por su cuenta. Es un policía que entra como custodio al lugar. Vemos que tiene un gran manejo escénico en todo esto. Y en segundo lugar, yo creo que es una factura porque él habla permanentemente de una ciudad que es el símbolo, que es Alepo. Me parece que él en ese momento encarna la desilusión y la bronca de toda la gente que ha pagado las implicancias de esa alianza entre Hezbollah, Irán y Rusia. Él ha sido, yo diría, una especie de representante de esa venganza con una especie de mensaje hacia adelante. No lo vamos a perdonar. ¿Qué lo significa? de Alemania es distinto. Ahora vamos a Alemania, pero para terminar con esto que nos permite mirar un poco lo de Trump. ¿Qué significa la relación de Trump con Putin y dentro de qué política exterior vos crees que se inscribe? Yo creo que Trump ha tomado 5 decisiones, Carlos. La primera, su enemigo es China. La segunda, romper una alianza, digamos que no es Occidente, pero se llamó West, o sea, el oeste, que es la alianza entre Estados Unidos, Europa
que manejó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Eso se rompe con Trump. La tercera decisión tomó aproximarse a Rusia. Yo creo que Trump está haciendo lo que Nixon hizo en su momento. Cuando venían de perder Vietnam, cuando la Unión Soviética avanzaba, ¿qué es lo que hace el ingenio de Kissinger? Vamos a crear un triángulo y vamos a meter a China. Que está muy contento con Trump, Kissinger. Porque no Hoy habla... hizo declaraciones diciendo nos espera un gran resurgimiento. Le ha dado crédito Kissinger, porque en verdad en la campaña no tuvo una actitud tan de apoyo. La alianza con Rusia... La alianza con Rusia es un nuevo triángulo. ¿Pero tiene que ver con el amor por otro populista autoritario o por el combate al fundamentalismo islámico que los une? No, yo creo que la alianza con Rusia tiene dos segmentos. La primera, contener a China. O sea, hoy, como en los 70 la preocupación era contener a la Unión Soviética, hoy para Trump estratégicamente el objetivo es contener a China. China es una Unión Soviética rica. Unión Soviética tenía mucho poder militar, cero poder económico. Y este tiene mucho poder económico y mucho poder militar. ¿Pero qué rol puede jugar Rusia si para contener a China estamos hablando de política comercial esencialmente, me parece? No, para contener a China lo que está haciendo él es decir, cuidado que yo puedo habilitar a Rusia a otras cosas. Por ejemplo, la puedo habilitar simbólicamente, es un par, se sienta en la mesa, en primer lugar. En segundo lugar, le estoy dando a Putin oxígeno económico, porque Trump va a tratar de levantarle las sanciones. En tercer lugar, le está dando una salida a Trump a Putin, porque Putin no puede ignorar que al lado de China es un junior partner. Claro. O sea, a la larga está perdido. Así que yo creo que la contradicción aparece es que por un lado está dolido Trump por lo que pasó y por otro lado se tiene que dar cuenta que la estrategia contra el terrorismo, donde él pretendía sumarlo a Putin, es muy endeble. Porque la estrategia de Trump, ¿cuál fue? Hay que bombardear. Y hay un hombre clave que es Flynn, que es un general que es consejero para la seguridad. Para Flynn, el tema islámico es el eje de la política exterior. Para Trump no creo, porque él dijo que al terrorismo se lo vencía con bombardeos. Pero en esto no hay blanco y negro, hay mucha gama de grises. Ahora, ya que entramos en el tema terrorismo, Berlín. Yo creo que Berlín es parecido, como vos dijiste, a Francia. No hay información. Pero eso tiene que ver con dos cosas. El derrame de Siria, que son muchos millones que se han ido y nuevos que se están yendo, y en segundo lugar lo que está sucediendo con el Estado Islámico, que está perdiendo territorios, por más que pierde a veces, y por otro lado gana, ha vuelto a tomar la ciudad donde están las ruinas de Palmira. Y muchos europeos que estaban con el Estado Islámico están regresando a Europa. Son estos electrones libres que de alguna otra manera tanto inquietan a los europeos y se calcula que en 2 meses han vuelto más de 1.500. O sea que yo diría que este es un escenario distinto. O sea, ahora, la debilidad territorial de ISIS es la que está llevando a estos atentados random en Europa. No me cabe la menor duda, porque en última instancia lo que hace el ISIS es un sistema de adaptación. Si me va mal en el territorio, yo tengo otros lugares para golpear. Y otros lugares para golpear, él le da franchising. No es que hay un comando que dice camión en Berlín. O sea, él le da el derecho de operar, le puede dar alguna logística mínima. Todavía no sabemos, por lo menos lo que yo vi, quién se ha hecho responsable de esto. Ahora, si hay una racionalidad detrás de esos atentados sistemáticos, es una racionalidad que parece ser aliada de los gobiernos de ultraderecha europeos, digamos. Cada vez que hay un atentado suben 2 puntos las opciones, digamos, más de derecha, más nacionalistas, más xenófobas, si querés, en Europa, y no sabemos cuánto impacto tuvo esto en Estados Unidos. Sin duda, yo creo que el terror... ¿Cuál es el negocio de Estado Islámico de tener una Europa tan girada a la derecha? El negocio del Estado Islámico de tener una Europa tan girada a la derecha es que el Estado Islámico y el islamismo político apuesta a ellos y a nosotros. O sea, lo que quiere es que haya gobiernos de derecha que repriman, que condenen a los islámicos, que lo pongan en guetos y ahí se vaya originando una dialéctica, prácticamente una guerra civil. Por eso que para el islamismo político es clave, por ejemplo, que en Francia triunfe la derecha de Le Pen. Profundizar las contradicciones que conocimos acá también. La grieta. Exactamente, profundizar la grieta. Volvamos a Trump, pero ahora me gustaría que nos cuentes cómo ves la proyección del fenómeno Trump sobre América Latina combinado con China, ¿no es cierto? Es decir, que ha tenido y tiene un papel cada vez más activo en la región. Yo diría que lo primero que hay que observar es que esto obliga a resetear.
y todavía no lo veo, en general en América Latina. ¿Qué quiere decir resetear? En general, vamos a excluir Cuba, vamos a excluir Venezuela. Los países de la Alianza Pacífico y la Argentina, en menor medida, estaban hablando de una apertura al mundo, en algunos casos un poco ingenua, abrir mercados, comercio exterior, buscar inversiones, tasa baja. Todo esto se ha transformado. Consecuentemente, hay que ver estas ideas, estos objetivos, cómo encajan en el mundo de Trump. Los países de la Alianza Pacífico hoy son viudas de Trump. En primer lugar, porque México era la nave insignia de la Alianza Pacífico y está viendo cómo zafa. Colombia, Venezuela, Chile y Perú son otros países que también habían apostado a acuerdos de libre comercio, que es el gran enemigo de la política exterior de Trump, y habían apostado incluso, menos Colombia, a esta alianza de comercio transpacífico. Y además exportan materias primas, o sea, se le caen sus exportaciones, no funcionan los acuerdos de libre comercio y la opción que habían abierto, que era la de Obama, el pivote asiático, por ahora está detenida. De manera que ahí el reseteo los va a obligar, creo yo, a pensar más en China. China inmediatamente ha visto la ventana y lo que está diciendo, bueno, no vamos a firmar un acuerdo como el que estaban negociando con Estados Unidos, que es bastante sofisticado, pero podemos firmar rápidamente acuerdos de libre comercio. Y van a tener que decir que sí. Consecuentemente, me parece que lo que ha pasado es que la llegada de Trump va a provocar en América Latina una mayor presencia de China en la región, a la que ya tiene. En este caso yo diría que sumaría, además de la Argentina y Brasil, a los países de la Alianza Pacífico. Última pregunta. Otro escándalo en Brasil, ligado al financiamiento de la campaña, Odebrecht y sus gerentes que ahora apuntan a Michel Temer. ¿Qué pronóstico tenés para la crisis brasileña que impacta tanto, sobre todo desde el punto de vista económico, en la economía local? Yo siempre pensé que esto no tenía salida por negociaciones en el Congreso, que tiene que haber elecciones. Y me parece que esta nueva intervención judicial que está diciendo la campaña presidencial hecha por Rousseff y Temer está viciada, va a abrir las puertas a un planteo electoral. Yo creo que antes de ese planteo electoral queda, Carlos, una pregunta. ¿Qué hacemos en el sentido de, y si elegimos un presidente en el Congreso para que termine lo de Temer? Si esto no va, que yo creo que a lo mejor ese es un paso que va a suceder. Cardoso. Puede ser Cardoso o alguien cercano. Porque se podría elegir un presidente que no sea miembro del Congreso, esa es la opción, ¿no? Se puede elegir. El tema va a ser si termina mandato o nace un nuevo mandato. Yo creo que va a terminar mandato. Y si esa operación fracasa porque no se hace o porque llega tarde, hay que ir viendo el crecimiento de la economía, el grado de insatisfacción y cómo se mueven la calle, los medios de comunicación, entonces iríamos a una elección en donde yo creo que ahí sí va a crujir todo el sistema político. Y ahí me parece que es tal vez el momento de alguna candidatura populista no lulista y me parece que sigue siendo Marina Silva la principal candidata. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias, en Carlos. este balance de fin de año tan inquietante, tan diverso todo y tan sorprendente, ¿no? Gracias a ustedes y felicitaciones por este nuevo aniversario del programa. Felicidades. Gracias a ustedes. Buenas noches. Un pequeño corte y vamos con Nico a hablar del tema que más inquieta, las finanzas, el financiamiento del déficit y cómo está mirando el mercado, cómo miran los inversores al gobierno de Macri. A ver si lo miran como antes o está cambiando algo. Ya volvemos. De un cóctel siniestro, de un cóctel siniestro, de un cóctel siniestro. El siguiente comercial presenta una alianza estratégica entre colegiados inmobiliarios de todo el país. ¿Sos corredor inmobiliario y querés un cambio de trabajo? Adrián Mercado te acerca una solución rápida, fácil y accesible. Adherite a la nueva comunidad Adrián Mercado. Vení, tenemos un Adrián Mercado para vos. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. Voz de Neo 1825. Estamos.
Udra Sasso, Hotel Casino Mar del Plata. 95 modernas habitaciones con toda la calidad y el confort que el huésped de hoy necesita. Al dengue, zika y chikungunya le ganamos entre todos. Eliminemos los criaderos de mosquitos de nuestras casas. Entérate de todo lo que podés hacer entrando a salud.gov.ar. Buenos Aires, provincia. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. En estas fiestas, encontrar el mejor regalo es mucho más fácil, porque está en Garbarino. Por ejemplo, TV LG 32 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 499 pesos con 91. En Garbarino, pensamos en vos. Nico. Bueno, Carlos, estamos en los últimos días de la primera etapa del blanqueo. Vos sabés que el 31 de diciembre cambian las alícuotas. Todavía en el gobierno hay gente tratando de impulsar un cambio en los bonos que se pueden usar para quienes quieran exteriorizar activos. En su momento, cuando el gobierno anunció el proceso de blanqueo o de exteriorización de activos, dio opciones: o se paga en efectivo, un 10% para los activos financieros, un 5% para las propiedades, o se suscribe un bono que tenía el atractivo para el gobierno de que multiplicaba por mucho los dólares que ingresaban al gobierno, porque en vez de pagar el 10% había que ingresar con el bono a 3 años todo el monto de los activos a exteriorizarse. En un punto, si esos bonos eran exitosos, el gobierno podría haber completado su programa financiero del año 2017 y 2018, quedarse afuera del mercado, reírse de Trump, provocar un derrumbe gigantesco en la tasa de interés que rinde los bonos de la Argentina, impulsar aún más la inversión por la baja en el riesgo país. Y eso no ocurrió porque los bonos que ofreció la Argentina eran amarretes en su tasa de interés, pero además porque tenían un periodo de bloqueo de entre 3 y 4 años en los cuales no se podían negociar, y eso le generó claustrofobia a los inversores. Yo creo que todavía hoy hay gente pensando si eso no se puede dar Eso se vuelta. pensó en un mundo donde no se suponía, en un mundo Hillary, digamos. Se pensó en un mundo Hillary, pero aún en ese mundo Hillary de entrada aparecían, yo te diría que bonos que no iban a funcionar. Bueno, lo dijiste acá, sí. Lo dije acá. Eran bonos que al inversor no Ahora, le gustaban. Luego, cuando Trump gana las elecciones y las tasas de interés suben en Estados Unidos y el riesgo país de la Argentina sube 1,5 puntos porcentual, los bonos son por lo menos 1,5 puntos porcentual peores que antes, cuando ya nadie los compraba. Entonces habría un motivo, aunque sea para readaptarlos al nuevo mundo post-Trump, y otro motivo para readaptarlos porque ya nadie los quería ni aún antes de Trump. La verdad es que ya estamos muy jugados, pero todavía estamos a tiempo de, por ejemplo, prorrogar hasta marzo la posibilidad de suscribir bonos, cambiar los bonos y levantar 20, 30 mil millones de dólares por ¿Y esa si vía. yo ya pagué el 10% y ahora me ofrecen el bono? Te lo devuelvo y a cambio vos me suscribís el bono. Te devuelvo el 10% y vos con el resto de los fondos me suscribís el bono. Para hacer esta reforma, aquí, 2 cosas. Primero me gustaría que expliques de nuevo la cuestión financiera. ¿Qué ganaría el gobierno con esto? Bueno, vos, ¿Y Carlos, en qué escenario se encuentra el gobierno desde el punto de vista fiscal como para que esto sea tan atractivo? Imagínate una persona que tiene que exteriorizar 100 pesos. Si paga la penalidad, está pagando 10 pesos que entran como un recurso fiscal. Si suscribiera un bono, estaría entregándole 100 pesos al gobierno para que el gobierno se los devuelva en 3 o 4 años con una tasa de interés. Eso le permitiría al gobierno, estar afuera de los mercados. ¿Qué cálculo por mucho haces? tiempo. ¿De cuánta plata estás hablando? Si tuvieras que calcular, obviamente Estamos es ya un muy cálculo sobre el muy final, hipotético. pero digamos, si se hiciera de una manera muy atractiva y muy pragmática, que creo que es lo que no tuvo el gobierno en este caso, creo que tuvo unas consideraciones más morales que pragmáticas, creo que se podrían levantar 20, 30 mil millones de dólares y reírse de el cambio en las condiciones financieras internacionales. ¿Qué significan hoy para el programa de Macri 20, 30 mil millones de dólares? Bueno, vos imaginate hoy, la persona que se ocupa de juntar la plata en la Argentina tiene el trabajo más insalubre hoy del país, que se llama Luis Toto Caputo, ese es su apodo. Imagínate una turbina que funciona a carbón y hay que estar tirando carbón todo el tiempo y no se puede parar ni de noche, porque el déficit fiscal que tiene la Argentina hoy, habiendo optado por dejar de financiar el déficit con inflación, genera la necesidad de emitir
muchísima deuda. Entonces, bueno, si Argentina no va a hacer magia con los bonos, va a tener que hacer algún retoque en su programa económico, porque los inversores después de Trump se están poniendo un poquito más exigentes sobre los lugares en los que invierten y quieren más precisiones. Yo diría que hasta ahora el programa económico de la Argentina se definió por la negativa. ¿Qué es el programa económico? Es salir de la extravagancia kirchnerista, es sacar el cepo, arreglar con los holdouts, todas cosas que somos el no kirchnerismo. En vez de pelearnos hablamos, en vez de pelearnos con el resto del mundo nos relacionamos, en vez de querer cerrarnos queremos abrirnos. Esas precisiones empiezan a volverse un poco vagas para gente que tiene que elegir ahora dónde poner la plata. Hay muchas opciones, las tasas están subiendo y lo que le piden al gobierno, por ejemplo, es más precisiones fiscales. El Banco Central tiene metas de inflación para los próximos años. 17 para el año que viene, 12 para el otro año, 5 para adelante. ¿Cumplirá o no cumplirá? Las autoridades del Banco Central van a ser juzgadas por eso. En lo fiscal ya no tenemos un programa plurianual y tampoco tenemos un compromiso acerca de cómo se cumplirían con unas metas fiscales si las tuviéramos. Ahora, por ejemplo, el gobierno en lo fiscal este año ha hecho algunas cosas positivas. Por ejemplo, el gasto en términos reales, es decir, quitándole la inflación, ha caído. El gasto antes de interés está subiendo 35% con una inflación de 40%. Ese es un dato relevante. No es muy conocido, nadie lo explica. ¿No? No tiene un dueño. Amigo del gobierno el otro día lo explicó, que es Mario Broderson, en Sí. una nota en Clarín. Hablándole a los amigos del gobierno. Sí. Ahora, para adelante, ¿el gobierno planea mantener el gasto primario sin subirlo en términos reales, mantenerlo constante? Si así fuera, por ejemplo, en 5 años el gasto en relación al PIB bajaría de 45% del producto a 39%, y si lo tuviera así durante 10 años, bajaría de 39 a 33. Las cosas que se podrían hacer con eso, bueno, se podría eliminar el déficit fiscal en 5 años. Y en los otros 5 años se podría eliminar el impuesto a débitos y créditos, eliminar la mitad de los impuestos al trabajo. Entonces, Argentina podría, si tuviera esa idea, tendría que contarla. No sabemos si la tiene o no la tiene. Faltan precisiones. Una ley de responsabilidad fiscal ayudaría. En otras áreas del gobierno, por ejemplo en la política energética, tampoco hay precisiones y eso también está trabando la inversión. Por ejemplo, han mejorado los precios para los productores, distribuidores, transportistas de energía, de gas, de electricidad, pero no hay un marco nuevo. Entonces, faltan mecanismos para establecer contratos entre productores y consumidores. Hay empresas en la Argentina... ¿Comunican mal y explican mal o no tienen la idea? No, yo te diría que, por ejemplo, en energía falta la idea, falta la regulación. Han subido los precios, pero no sabemos cómo va a funcionar el sector. Entonces, hay empresas que no están invirtiendo en la Argentina, con nombre y apellido, porque no saben si van a tener el gas que necesitan para producir. Y no pueden hacer un contrato con los productores, que a su vez les vendría muy bien tener un contrato de largo plazo para venderle a esas empresas, porque no está el marco regulatorio. Y finalmente, te diría que en política comercial, la Argentina ha adoptado un programa muy gradual de desmonte de la protección, con el cual uno puede estar a favor o en contra, pero es el que ha elegido la Argentina. Yo creo que la sociedad no lo conoce, no ha sido comunicado, existe pero no ha sido comunicado. Entonces es una mezcla de falta de programas en algunas áreas, falta de comunicación en otras. Bueno, hubo algo que dijo Paolo Roca en el último programa cuando lo entrevistamos, usó una palabra que a mí me parece que hay que subrayar, falta de ejecutividad. Falta de ejecutividad. Te tiro un datito más para terminar, Carlos. La inflación de diciembre viene muy baja, sorprendentemente baja en las 2 primeras semanas, va a estar por debajo del 1,5%, dato muy bueno para el gobierno. Vamos enseguida a un corte y viene enseguida Pancho Olivera y toda la entretela de la negociación con los gordos, con la CGT. Ya volvemos. De un cóctel siniestro, de un cóctel siniestro, de un cóctel siniestro.
De Ushuaia a La Quiaca, Medife me cuida. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Infinia Diesel, la evolución del combustible. Criadores, para los que más saben de perros.